Para mí es una satisfacción inmensa poder tener esta mesa presentando el libro Las causas del decir, que es fruto de muchos años de investigación del equipo de investigación de la doctora Patricia Negroni, en el cual participamos dos profesoras de aquí de Salta. Bueno, le cedo la palabra ahora a Angelita, pero antes que nada les agradezco a las expositoras por la voluntad, por las ganas y por estar presentes hoy y por acompañarnos en esta empresa nueva que es la presentación de este enfoque nuevo de análisis del discurso que bueno, aporta lo que existe. Bien, muchas gracias. Por supuesto, hoy es un día de fiesta, como siempre, que nace un libro, ¿no? Un libro de lingüística tan importante como este, que vamos a presentar en el marco de Rutas de la Lingüística en la Argentina. Así que es un honor acá tener a María Marta dentro de las Rutas de la Lingüística, que ya hace bastante tiempo que participa. Bueno, el libro, como dijo Adriana, se llama Las causas del decir, aportes del enfoque dialógico de la argumentación y la polifonía al análisis del discurso. Y lo coordina María Marta García Negroni y lo ha publicado Prometeo. Entonces, hojeando el libro, he visto que las autoras son colegas reconocidas por sus trabajos y por sus trayectorias. Bueno, quiero decir que Adriana Calvis y María Laura Espoturno, además, son profesoras de esta casa, así que una alegría extra. Y además que Adriana Calvis forma el grupo Grefo, que es un grupo de estudios fonológicos. Bueno, solo quiero decir del libro que me encantó el nombre, Causas del decir, por el intertexto, ¿no es cierto? O sea, nos recuerda inmediatamente a las cosas del decir y las cosas, un libro que fue muy popular en su momento, que sigue siendo un libro de referencia, y las cosas del decir nos remite a las cosas del querer. Pero sobre todo, esa gran película, no sé si los más jóvenes ya pero sobre todo me interesa que me parece muy importante que le hayan puesto como título Las causas, es decir, porque está anunciando este libro algo que es sumamente importante en el análisis lingüístico y es la explicación de las cuestiones lingüísticas. Así que felicitaciones por haberle puesto ese título que nos lleva a pensar que realmente el objetivo es la búsqueda de explicaciones de los fenómenos lingüísticos. Entonces, gracias a los autores por haber pensado en las causas y sobre todo gracias a María Marta por coordinar este texto. Si tomamos el currículum de María Marta, vamos a recordar una impecable trayectoria académica. Sus grados universitarios más altos, sus múltiples premios, sus actividades docentes de excelencia, su producción académica de relevancia internacional, prolífica, un desempeño digno de admirar. Pero a mí me gustaría presentarla también como la exquisita colega, la compañera intachable, como la docente generosa y como la investigadora incansable, formadora de una generación de discípulos. Porque su honestidad intelectual se conjuga con virtudes humanas que he vivido personalmente. No quiero pasar por alto en esta oportunidad agradecerte, María Marta, gestos de honestidad, valentía y compromiso. Un honor tenerte entre nosotros. Te damos la palabra para que nos hables de la génesis del libro. Gracias, bueno. ¿Dónde va? Bueno, muchas gracias, Angelita, bueno, por el espacio, Adriana, a Ana, que también aceptaron estar en esta presentación. Por supuesto, el factotum, que es la hormiguita no incansable, Adriana, que dijo, no, tenemos que empezar. Y
acá la grande María Laura también. Es un placer para mí estar en esta universidad. No sé cuántos años vine a dar cursos, varias camadas, ¿no? Te extrañamos. De cursos de una especie como de introducción a la semántica argumentativa. Bueno, yo me formé en Francia, acá yo sé que hay mucha gente de inglés, ¿no? Sí, bueno, me formé en Francia y con la dirección de un gran lingüista que es Oswald Ducrot, y bueno, que desarrolló dos teorías muy importantes, la teoría de la argumentación en la lengua y la teoría de la polifonía. Bueno, por supuesto, como todas las teorías, ¿no? Las teorías siguieron evolucionando. La teoría de la argumentación en la lengua se convirtió después en la teoría de los bloques semánticos. Bueno, en fin, siguió su recorrido. Por mi parte, a mi regreso, siempre a mí me interesó desde el inicio, ¿no? Unas frases de Ducrot que decía que el sentido no está ni en las cosas, ni en los pensamientos, sino en los otros discursos, los discursos que están por detrás de las palabras, ¿no? Él decía, detrás de las palabras no hay objetos, no hay cosas, sino otros discursos. Es decir, hablar es evocar otros discursos. Y a mí esto siempre me resonó mucho a Bakhtin, ¿no? Esta idea de que estamos habitados, ¿no? Por discursos que nos preceden, discursos a los que estamos siempre contestando, que evocamos, ¿no? Cuando esto que decís, las causas, ¿no? Cómo se evocan sentidos en cada enunciación. Y así que siempre, bueno, además, bueno, desde mi tesis doctoral yo trabajé sobre la reinterpretación, ¿no? O sea, los procesos, ¿no? O sea, digamos, la idea de que, bueno, el sentido avanza, ¿no? A medida que uno va, el discurso, ¿no? Va, ¿no? Como en lo que va diciendo se forma parte del contexto para interpretar lo que sigue. Bueno, a mí lo que me interesaba ver era cómo el contexto precedente, digamos, cómo el contexto subsiguiente servía para reinterpretar lo dicho antes, ¿no? O sea, en particular, trabajé sobre este pero de sobrerealización, se perdió pero a lo bestia, ¿no? O sea, que tenemos que, digamos, si no el pero no se entiende por qué corno está el pero ahí, si no es para releer el perder, que no es una pérdida banal, ordinaria, sino que es a lo bestia. O sea, siempre estuvo en mi interés esta cosa de la vuelta para atrás, ¿no? Los discursos precedentes, en fin. Con el tiempo, bueno, y con las camadas de discípulos, ¿no? De queridos, pues, yo no diría que son discípulos, son amigos, ¿no? Como Laura acá y Adriana, también está Giselle ahí y también creo la vía a Beatriz, que pudieron conectarse, y toda la gente que está aquí. En realidad conformamos un grupo, el otro día recordábamos con Laura, creo, de más de 20 años, ¿no? Más de 20 años, que bueno, que empezaron, claro, siendo estudiantes de maestría, luego de doctorado y después grandes colegas que bueno, que han, ¿cómo se dice? Que florecieron, ¿no? Con personalidades propias y con improntas, ¿no? Lingüísticas que enorgullecen, ¿no? Que me enorgullecen por haber sido al menos en parte, ¿no? La orientación al comienzo. En fin, la cosa es que en este libro entonces, con todo este grupo de gente, entonces además de Adriana, Laura, Giselle y Beatriz, también está Marcela Cases, está Sol Montero, Mariano Zucchi y Manuel Libenson, no me olvido, y Carolina Tosi. Estos son los 10 o 9, 10 o 9, ¿cuántos son? Somos 10, ¿no? O 9, contá por favor. Porque son 11 capítulos, los míos. Bueno, abordamos, ¿no? Desde distintas perspectivas, desde la perspectiva del enfoque dialógico de la argumentación y la polifonía, tomamos como distintos intereses, ¿no? Porque el grupo es un grupo homogéneo, pero a la vez heterogéneo, en el sentido de que tienen intereses distintos.
Adriana por la fonología, Giselle y Laura por la traducción y la autotraducción, Beatriz Hall por las metáforas y el discurso académico, Manuel Libenson por la voz, ¿no? Lo que se llama la voz del sé, ¿no? Del se dice, del se sabe, el sé académico, el sé de rumor, Mariano Zucchi por el texto dramático, o sea, distintos tipos de corpus, pero en todos los casos de lo que se trata es de explicar, ¿no? Esto, ¿no? Las causas que ocasionan la enunciación. ¿De dónde viene esta idea? En realidad, no sé si lo saben, pero bueno, para Ducrot, ¿no? El sentido se define, o puede definirse como una cualificación que el enunciado da de su propia enunciación. Es decir, el enunciado dice algo de por qué apareció, ¿no? Y ese algo, según Ducrot, o sea, esas indicaciones que están contenidas en el sentido, tienen que ver con lo ilocucionario, es decir, cada enunciado dice si es por su forma, ¿no? Si es una promesa, si es un pedido, si es un pedido de disculpas, etcétera. Tiene también indicaciones argumentativas, es decir, cómo, ¿no? Los enunciados, cuando uno dice, no sé, es inteligente, queda comprometido en discursos del tipo, le va a ir bien, va a entender, pero no entiende, ¿no? O sea, no puedo decir es inteligente, no entiende. O sea, hay algo, ¿no? O sea, eso es lo argumentativo. Lo polifónico es otro tipo de indicaciones que aparecen en este tipo de los elementos del sentido, o sea, a quién se atribuyen, ¿no? Los puntos de vista que se expresan, o sea, porque uno de los grandes méritos desde mi punto de vista de la teoría de la polifonía es esta puesta en cuestión, ¿no? De la unicidad del sujeto hablante, ¿no? Un sujeto que es monolítico, que sabe lo que quiere decir, que dice solo lo que quiere decir, que nada se le escapa, cuando en realidad, bueno, yo creo que somos como, bueno, ¿no? Hablados, ¿no? Hablados por muchas cosas, desde el bocho, que nos empiece a hacer decir cualquier cosa a veces, a la ideología y al lenguaje. El lenguaje nos habita y hablamos con estas voces que, bueno, como dice Bakhtin, solo el Adán místico pudo decir lo que quiso, ¿no? A partir de ahí las palabras han tenido su vida y están cargadas de los sentidos que esas palabras tuvieron a lo largo de su vida como palabras. Y finalmente entonces está lo locucionario, lo argumentativo, lo polifónico y lo causal, estas indicaciones a las que Ducrot les dedica muy poco tiempo, que son las que permiten, según el autor, distinguir, o sea, ver qué diferencia hay entre decir, por ejemplo, Juan es muy inteligente y qué inteligente que Juan. Es decir, ¿qué diferencia hay entre decir Juan es muy inteligente y qué inteligente que Juan? Bueno, no hay grado de inteligencia. No, o sea, en ambos casos se está caracterizando a Juan como alguien que tiene, ¿no? Un nivel alto de inteligencia, vaya a saber qué es, pero bueno, es la misma cantidad en términos, ¿no? de contenido representado. Sin embargo, no es lo mismo decir Juan es muy inteligente que Juan. Lo dice, la distinción ahí del sentido está dada porque la causa de la enunciación exclamativa es distinta a la causa de la enunciación declarativa. Cuando decimos Juan es muy inteligente, parece, no es que el hablante lo haga porque no nos ocupamos del hablante, pero lo que queda representado en el enunciado es un sujeto que filtró, ¿no? Filtró por la cabeza Juan es muy inteligente. En cambio, el que dice, ¡ah, qué inteligente que es un sujeto al que le sale la exclamación, ¿no? O sea, que es como que le sale de las tripas, de pronto exclama. O sea, la causa es distinta. Todo lo que dice Ducrot. Y esta idea me parece muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa porque desde el punto de vista del enfoque dialógico que aquí desarrollamos, que retoma entonces gran parte de la teoría de la argumentación y de la polifonía, para nosotros la enunciación de un enunciado, no es solamente, o sea, al igual que el enunciado, que es argumentativo, como dice Ducrot, también la enunciación lo es, porque responde siempre a una causa.
Sí, fíjense, por ejemplo, uno puede ante una pregunta, ¿no? Miren los pares. Pregunta-respuesta, uno piensa que uno responde a la pregunta. Bueno, en algunos casos podríamos pensar que sí, pero no necesariamente, ¿no? O sea, si yo les digo, que es un ejemplo que pongo ahí que me parece bueno, ¿cuántos años tenés? Uno puede contestar, tengo 48. O contestar, ¿y vos quién sos para preguntarme eso? ¿No? O sea, la respuesta, tengo 48 años, o ¿quién sos vos para preguntarme eso? La pregunta es la misma. ¿Sí? Lo que tienen, la enunciación de cada una de ellas implica, ¿no? Es como una, forma parte del sentido de quién sos para preguntarme esto, reconocer que hay una causa que es tu pregunta me molestó, digamos, ¿no? O sea, me hiciste una pregunta, sin embargo, y ahí está lo argumentativo, ¿no? Sin embargo, fue inoportuna, por eso te contesto como te contesto. Y también, si uno acepta eso, también tiene que aceptar que cuando uno contesta, tengo 48, efectivamente, tengo eso, estoy siendo sincera, también, no está contestando directamente, sino algo así como que la causa de la enunciación tengo 48 es, me preguntaste, por lo tanto quedo obligada a responder, o algo así. O sea, hay una causa, en cada enunciación está causada por lo que llamamos marco de discurso, que son estos encadenamientos argumentativos que son previos, no están dichos, pero que forman parte del sentido. Y a eso nos dedicamos en este libro, ¿no? A contar, a analizar desde distintos tipos de corpus. Entonces voy a contar un poquito los trabajos, ¿no? ¿Me fue mucho tiempo? ¿No? ¿Está bien? Bueno, un poquito lo que tiene este libro. Bueno, empieza entonces con un capítulo introductorio, que está a mi cargo, en el que se explican ahí los fundamentos teóricos metodológicos de este enfoque, o sea, qué es lo que retomamos, ¿no? De la teoría de la argumentación, de la teoría de la polifonía, en qué nos distinguimos, porque hay cosas, ¿no? O sea, qué tomamos y qué diferencias, ¿no? Implican, al incorporar lo dialógico, ¿no? O sea, la incorporación de lo dialógico, bueno, modifica algunos, pero no los presupuestos básicos, ¿no? O sea, la idea de la no unicidad del sujeto está mantenida, la idea de que el sentido es argumentativo, en fin, pero hay ciertas cuestiones que ahí están explicadas, y, bueno, la idea de que, bueno, que las enunciaciones están causadas por estos marcos de discurso, que son los que a su vez explican por qué la enunciación es como es, por qué se trata de un reproche, por qué un distanciamiento, por qué una refutación o una concesión, etc. Hemos analizado algunos, digamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que desencadena la búsqueda de esos marcos de discurso? Bueno, elementos que aparecen, ¿no? Lo que llamamos puntos de vista o contenidos semánticos que, no sé, por ejemplo, yo digo, será inteligente, pero eso no lo entendió, ¿sí? El será, ese futuro, esa marca que tenemos ahí, que no es justamente, no es un uso deíctico del tiempo, sino que hay algo ahí que me obliga a recuperar un marco de discurso, o el famoso, ¿no? El famoso obra de teatro, que es No seré feliz, pero tengo marido, ¿vieron? Que está hace siglos esa obra de teatro. Bueno, no seré feliz. Ese no seré feliz, ¿cómo entendemos eso? Bueno, forma parte del sentido de esa enunciación, recuperar que ahí hay un discurso, el de la madre, las amigas, que dicen, che, vos no sos feliz, y frente a ese decir, ese sujeto dice, bueno, te lo acepto, ¿no? O sea, no soy feliz, por lo tanto es posible que sea así. De ahí que el efecto sea concesivo en la enunciación. Bueno, esos son puntos de vista evidenciales, hemos trabajado los mirativos, o sea, las expresiones de sorpresa, en el caso de Giselle Ternussi, que trabajó sobre el discurso instruccional, ¿no? Gracias, instruccional de los manuales manuales
son de máquinas, ¿no? O sea, del uso de máquinas. Bueno, ella analiza, ¿no?, cómo aparecen los puntos, lo que ella llama puntos preventivos, que relacionan, ¿no?, el peligro con la prevención, justamente, o en el caso de Sol Montero, que analiza, ¿no?, cuáles son, cómo los procesos denominativos responden también a marcos de discurso diferentes y, por lo tanto, a posicionamientos distintos. Ella analiza en su trabajo un episodio que en la USAM, un evento en la USAM sobre fue una especie como de, no sé a raíz de cuántos años de Malvinas, pero hubo como se propuso hacer un evento entre argentinos y británicos sobre las Malvinas. Y pusieron, repensando, como el título, ¿no?, en un afiche, repensando Malvinas, repensando las Islas Malvinas, o Malvinas, no me acuerdo cómo era, y Rethinking Falklands. Bueno, se armó un despiporre en las redes que ni les cuento, ¿no?, a raíz de la nominación, ¿no? O sea, y cómo, o sea, lo que ella analiza son los discursos que aparecen en los comentarios, que finalmente llegaron a que tuvieron que eliminar el segmento de Thinking, ¿no?, Falkland Islands. Por su parte, Beatriz Hall analiza, como les decía, las metáforas, ¿no?, los enunciados metafóricos, ¿no?, y desde un punto de vista que no es, el que es más frecuente, ¿no?, el que lleva a ver las metáforas como tropos, ¿no?, como figuras de pensamiento, o como elementos, ¿no?, como proyecciones, de otras teorías, sino más bien como señales, como contenidos, como puntos de vista semánticos que tienen, ella lo llama puntos de vista ¿cómo se llama?, de formulación poética, no me acuerdo, autonímicos. Beatriz, ¿estás ahí? ¿Cómo lo llamás? Ya me acuerdo ya. A ver, yo los tengo acá. Sí, alusivos, son los alusivos, obvio. Estoy cansada. Bueno, puntos de vista alusivos, o sea que hay una alusión, ¿no?, a una formulación poética. Y que y eso los hace como detectables, uno detecta, ¿no?, en los textos académicos, ustedes saben, que son, bueno, acá tenemos estudiantes, ¿no?, así que seguramente les cuestan los textos académicos, ¿no?, cuestan entenderlos, cuestan mucho porque son textos complejos, ¿no?, y que, bueno, están despersonalizados, o sea, tienen toda una serie de inconvenientes para los jóvenes universitarios que no están habituados a leer ese tipo de textos, ¿no?, porque en la escuela secundaria, que leen novelas, o sea, literatura, narrativa, descripción y explicación, pero argumentación no. Entonces llegan a la universidad, pobrecitos, y se encuentran con estos textos dificilísimos, y entonces cuando aparece un enunciado metafórico, claro, ahí uno tiene la sensación de que algo no entiende, porque bueno, uno hace la conversión, sustitución, analogía, y dice, entendí. Entonces, pero las comprensiones pueden ser, ¿no?, a veces erradas, ¿no?, que no es eso el sentido que se obtiene, ¿no?, o sea, no es ese el sentido metafórico, poético el que ¿no?, simplemente, en fin, les dejo para la inquietud para que lo lean, porque está muy bien el trabajo de Beatriz, que marca que para poder comprender este tipo de enunciados, que los reconocemos porque tienen estos rasgos, ¿no?, de alusión a discursos poéticos, bueno, también están ubicados en un hilo de discurso que hace que se comprendan de una u otra manera, ¿no? O sea, no están sueltos, se los puede analizar sueltos en el texto. Y también, según aparezcan en un texto pedagógico o en un texto científico, el posicionamiento, ¿no?, del sujeto que se expresa allí también es diferente. Bueno, ¿qué me queda por decir? A ver, Mariano, bueno, yo también trabajo sobre los mirativos con el caso de dos tiempos, que el otro día, ayer además, fue gracioso porque fuimos a comprar
Bueno, no importa. Bien. Y estaba el muchacho que atendía y otro que lo ayudaba a poner las cosas en la bolsa. Vale, fui a comprar vino, en realidad. Y entonces, no, el sábado, el sábado. Y entonces el hombre le dice, te dejaron solo había sido. No sé si acá ustedes lo dicen, él había sido con valor de sorpresa, ¿no? Mirá que había sido guacho, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, ese uso del pluscuamperfecto, que no es un pluscuamperfecto, es un presente, equivale a un sos, ¿no? O uno ve a alguien, fumabas vos. ¿Por qué lo decimos en imperfecto? ¿No? Si cuando en realidad eso es imperfecto de sorpresa. Bueno, estos usos, entonces los analizo en el capítulo sobre la miratividad, y me queda, bueno, voy a pasar rápido a Carolina, que trabaja sobre las expresiones entrecomilladas en los textos. Ella analiza el discurso de comunicación científica destinada a infancias y analiza ahí cuáles son los posicionamientos subjetivos que aparecen, ¿no?, en ese tipo de textos por el uso de las expresiones entrecomilladas. Y finalmente, Mariano Zucchi, que analiza justamente la operatividad del concepto de noción de marco de discurso en el estudio de los malos entendidos en el texto de Beckett, ¿no?, Esperando a Godot. Entonces, él analiza en realidad, ¿vieron? No sé si lo recuerdan, pero sí, de Esperando a Godot, que, bueno, hay muchos cortocircuitos en esa suerte de conversación, bueno, y cómo, ¿no?, él analiza, digamos, cómo se van reubicando según el marco de discurso que cada enunciación exige recuperar, ¿no? O sea, cómo sirve este concepto para explicar las respuestas que aparecen, ¿no? Bien, bueno, más o menos les di un pantallazo. ¿El de María Laura no lo van? Sí, pero no lo No, María Laura y el de Marcela, exacto. El de Marcela, perdón, me olvidé, Marcela Cases, que trabaja sobre la construcción del discurso político. Bueno, específicamente lo que ella analiza, toma un episodio de hace unos años, no sé si lo recuerdan, el de la ley de medios, el problema, ¿no?, de Cristina Kirchner y el 7D, ¿no?, y el grupo Clarín. Y bueno, analiza estas enunciaciones confrontativas, ¿no?, polémicas entre ambos, ¿no?, que eran muy a especular, ¿no?, decían, ¿no?, Clarín miente y del otro lado es mentira, ¿no? Había, bueno, entonces analiza básicamente estas enunciaciones confrontativas como también respuestas a los marcos de discursos que hay que recuperar para poder entender a quién estoy refutando, ¿no?, y cuál es el posicionamiento. Así que bueno, más o menos ese es un pantallazo general. Hay discurso político, discurso pedagógico, discurso de la traducción, discurso oral, discurso instruccional, discurso pedagógico, discurso científico. Hay un poco de todo y, bueno, cada uno de esos distintos textos, bueno, muestra esto que queremos mostrar. ¿Cuáles son las causas del decir? O sea, cómo dar cuenta de este aspecto del sentido. No es el único, pero hay algo también que es importante mencionar, que es que hay algo que causó esa enunciación. ¿Sí? Bueno, más o menos es esto. Ahora porque tenemos dos personas, ¿no?, a las que agradezco mucho, porque no hablé de 3 de los artículos, ¿no? Así que esos van a ser los que van a, ¿no?, hablar ustedes. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Bueno, pues yo puedo seguir con los 2 artículos que leí, los 2 capítulos que leí. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron para formar parte de este pequeño panel, ¿no es cierto?, este panel de presentación del libro, junto con María Marta, con el equipo, como ella bien dijo, homogéneo y heterogéneo, tan rico, y yo hablo desde mi posicionamiento como traductora, como profesora de traducción, como intérprete, que en un momento tuve una
justamente cuando vos dijiste Palmismón, enseguida me metí para querer interpretar y traducir, y como ahora encargada de la dirección del Laboratorio de Investigaciones en Traductología, del cual también María Laura forma parte como directora de proyecto. Así que desde ese posicionamiento he leído estos dos capítulos que me parecieron muy enriquecedores, sobre todo por la originalidad del corpus, ahora voy a comentar un poquito, y justamente la aplicabilidad de este enfoque para indagar y explicar este corpus propuesto. Entonces, voy a leer un poquito para no irme mucho por las ramas. Entonces, primero agradecer, y segundo, por supuesto, celebrar la aparición de este volumen, como decía, ¿no? Siempre, como dice también Angelita, siempre es motivo de felicidad, es como un parto, ¿no? En el nacimiento de algo, de un niño, de una idea, en este caso de una publicación. ¿Por qué? ¿Por qué tanta alegría? Bueno, porque justamente la causa de esa aparición es el esfuerzo, la energía, el trabajo constante, las discusiones, la organización en los mínimos detalles hasta, bueno, ¿por qué estamos sentados hoy donde estamos frente al Zoom? Hola, hola Giselle, después te saludo. Entonces, es esa aparición que parece muy espontánea, es justamente, y ahí está el motivo de la alegría, fruto de mucho esfuerzo, por ejemplo, de pasión por lo que uno hace, ¿no? Cada uno seguramente de las autores de los capítulos, y con la magnífica coordinación de María Marta. ¿Por qué digo magnífica? Porque lo que me gustó de este libro, no llegué a leer todos los capítulos, pero me concentré en la introducción y en los dos capítulos que me fueron atribuidos, digamos, pedidos, solicitados. El enfoque, el EDAP, el enfoque dialógico de la argumentación y la polifonía, es un enfoque para estudiar, no es algo que se comenta, se opina y punto. Entonces María Marta se tomó el trabajo, que me parece muy pedagógico en este sentido, el libro, de, además de presentar los capítulos, como hace todo presentador de su obra, de la obra que coordina, dar el marco, justamente las causas de ese decir académico de cada uno de los autores y autoras. Entonces, me pareció muy bueno desde ese punto de vista, porque eso le da libertad después a los autores para analizar el corpus, remitiéndose a esa introducción. Entonces, evidentemente el libro está muy bien coordinado, porque hay una introducción que coordina los elementos conceptuales, y a su vez los autores remiten a esa introducción para no repetir y volver a presentar cada objetivo, cada concepto de la teoría, ¿no es cierto? Entonces, eso, desde el punto de vista del formato del texto, me pareció muy interesante para quienes, si bien muchos venimos de ciertas teorías también, bueno, yo vengo de la escuela francesa, pero también lo que es interesante aquí es justamente ese enfoque, como todo nacimiento o desarrollo de una disciplina, bautiza nuevos conceptos. Hay un desarrollo terminológico. Yo que vengo de la socioterminología me interesé mucho por ese desarrollo terminológico de conceptos que hacen a la solidez también del enfoque. Es decir, vemos un enfoque que proviene, por supuesto, de otros autores. Esta idea de que el sujeto es hablado tampoco es lingüística, es psicoanalítica. Lacan lo dice, el ser es hablado. Foucault también abreva en la fuente lacaniana. Pero lo interesante es el desarrollo y la aplicación en corpus también de acá, de la casa, digamos, ¿no? O sea, no todo teoría extranjera, sino justamente cómo comemos, cómo asimilamos, cómo desarrollamos esa teoría. No solamente la desarrollamos, sino que la enriquecemos con nuevos puntos de vista que hacen también a el corpus, porque aquí realmente en Argentina tenemos un corpus riquísimo para este tipo de análisis, ¿no es cierto? Entonces, eso me pareció muy valioso. Y yendo a los capítulos, antes de ir a los capítulos me detengo, porque ahora que hablamos un poquito, que dijimos algunas emociones o algo, les voy a decir dos cosas. Primero, Ducrot
estuvo en Argentina, estuvo en La Plata, y ustedes no van a creer, pero yo con 22, 23 años, fue mi primer interpretante, fue mi primer orador que interpreté acá cuando lo trajo Luisa Freire, María Luisa Freire. Y yo, bueno, muy atrevida, porque recién recibida de traductora, y hicimos un grupo de 3 traductoras para traducir una persona adorable. Y la segunda cuestión que les quería decir, no me acuerdo, ahora ya se olvida de mí. Porque a ver, sí, ya la discusión me partió, pero había otro dato que era curioso, ya me va a salir seguramente. Bueno, en cuanto al capítulo, hoy Giselle, doctoranda de la Facultad de Córdoba. Doctor. Porque yo cuando me empecé todavía doctoranda en el capítulo. Claro. Mira, felicitaciones. Bueno, entonces con más razón la invitación a seguir el capítulo. ¿Por qué? Porque en este capítulo Giselle toma parte del trabajo que ella desarrolla en su tesis que se llama Discurso instruccional, anticipación y etos técnico-pedagógico y las huellas del traductor en la construcción del sentido de prevención en el manual de instrucciones especializado, estudio contractivo italiano, traducción al español, que estuvo dirigida por la doctora García Negroni y codirigida por la doctora Nelly Rueda. En este trabajo ella toma el discurso, la orden, digamos, lo voy a decir de manera muy sencilla primero, la orden, pero la orden instruccional, es decir, la orden de los manuales de instrucción, cuando uno lee un manual de instrucción de un electrodoméstico, bueno, quizás es un género que se ha analizado mucho, pero justamente la originalidad del enfoque es tratar de ver qué hay detrás de esos enunciados que en este caso, en el caso del capítulo 8, tienen que ver con la instrucción relacionada con el peligro. Por ejemplo, cuidado, no toque ese aparato, bueno, por supuesto no es con estas palabras, pero Giselle va a trabajar sobre la gradualidad de esas instrucciones, se va a alejar de la orden como acto de habla simplemente, sino que va a indagar mucho más y va a tomar también la figura del alocutario. Es decir, según el alocutario al que va dirigida esa instrucción, va a haber diferentes gradualidades. Y bueno, y en este capítulo ella toma 2 alocutarios que son el alocutario cauto y el alocutario temerario. Según eso va a haber distintas instrucciones. Y por supuesto, yo lo que le decía era, bueno, espero ver los otros alocutarios, porque ella hace un trabajo alrededor de 5 alocutarios, y también qué riqueza aporta el estudio contrastivo, que no es de estructuras comparadas simplemente, sino algo mucho más profundo, en este caso entre el manual de instrucciones en italiano y su traducción al español. Bueno, eso seguramente ya está por explicarse. Sí, la tesis ya está. Están los 5, todos, sí. Qué bueno. Entonces, en cuanto al capítulo yo escribí un montón, pero los invito realmente a leer, más que mis palabras, a leer bajo las explicaciones previas, a ir leyendo y releyendo los capítulos, porque esto tiene mucha riqueza para la traducción y también para la enseñanza de la traducción. Es una manera también de encarar el texto con otras modalidades de análisis. En cuanto al capítulo de María Laura Espoturno, el capítulo 9, es sobre traducción, y la originalidad que tiene este capítulo es que a partir de un trabajo previo de las notas de traductor, en este caso de las notas de traductora, María Laura va a indagar sobre las causas de esas notas, las causas de esas instrucciones, así como se llama según el enfoque, en que lo original es tomar las notas de traductor como por un estudio, ¿no? Porque en general no toma las traducciones. ¿Por qué? Porque las notas de traductor, como dice María Laura, marcan, reflejan la presencia del locutor como sujeto del mundo, digamos, como locutor del mundo, en esas
intervenciones que hace ya no como una instancia de discurso abstracta, sino como alguien comprometido en lo que dice en esas notas de página, en los prólogos y en las introducciones, por ejemplo, de cualquier tipo de traducción, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, María Laura va a tomar la traducción de la obra de Gloria Anzaldúa, la traducción completa al español de Borderlands, La Frontera, de Gloria Anzaldúa, publicada en México y realizada por Norma Elia Cantú. Y ahí va a ir indagando, profundizando, caracterizando una figura que también es una figura muy revolucionaria, digamos, en las últimas décadas en los estudios del lenguaje, en los estudios del discurso y en los estudios de traducción, que es el etos del traductor. Entonces, María Laura va formando una teoría sobre este etos del traductor, también abrevando en otras obras, y busca detenerse en esa figura de la traductora, partiendo de una definición de traducción muy interesante. Yo me animaría a decir, será muy atrevido de mi parte, el comienzo de un nuevo paradigma también en la traducción, porque fíjense, María Laura incluso lo dice, se ha definido la traducción como la reexpresión, como un traslado de mensaje. En este caso es una operación enunciativa argumentativa. Lo quiero decir exactamente, esperen un poquitito, como lo dice ella con sus palabras, una operación enunciativo-argumentativa. Es decir, a partir de un enunciado previo, de qué manera se renuncia, ella va a hablar de otras cosas mucho más, digamos, detalladas, cómo se configura el etos, la imagen de ese traductor en el enunciado que está presentando. En este caso, ya les digo, en las notas a pie de página o en las notas de la traductora. ¿Cómo define las notas de la traductora o las notas de traducción? Como dispositivos enunciativos que regulan el sentido del discurso traducido. Estas glosas, dice María Laura, muestran la figura traductora en tanto tal en el texto traducido. Se trata, en efecto, de mecanismos propios del discurso traducido que colaboran con la construcción de la subjetividad en la enunciación del texto meta, subjetividad que ustedes saben en la historia de la traducción ha estado bastante dejado de lado, bastante dejada de lado porque el dogma era cuanto menos aparezca el traductor, más perfecta será la traducción. Esperen que tome un poco de agua. Y lo original justamente es indagar en esa subjetividad del traductor en esos textos. Lo sólido de este enfoque es ver cómo a partir de esta edad se van configurando los distintos análisis en los distintos corpus de cada capítulo. En el caso de María Laura, me resulta muy original y resulta muy profundo detenerse en algo que es paratextual. En general uno se detiene en el texto y no en el paratexto, ¿no es cierto? Pero detenerse en la nota del traductor más pensando que justamente esta obra se ha caracterizado por la cantidad de notas de traductora en la traducción, y esas notas tienen un valor específico de configuración de un etos definido, de activista político, de activista en los feminismos, porque tenemos que tener en cuenta que esta es una obra que es fundamental en los feminismos de color, como se llama así en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Así que, bueno, sin detenerme mucho más, lo que observo, lo que destaco de estos trabajos es qué bueno da la bienvenida a esta articulación entre estudios del lenguaje, en este caso estudios de la polifonía, de la argumentación, y cuestiones de traducción, de traductología. La traductología a lo largo de estas últimas décadas ha tratado de autonomizarse, pero esa autonomización va justamente en compañía
de nuevos enfoques que la enriquecen, porque solo uno no puede hacer nada. Así que la aparición de esta obra que ya estoy tomando, la cita, por supuesto, cuya cita ya estoy tomando, para no usar tanto el que, nos olvidamos mucho del cuyo siempre, cuya cita ya estoy tomando para mis cursos de posgrado y mis distintas investigaciones, es totalmente bienvenida y uno no puede más que agradecer y celebrar la aparición de una obra tan enriquecedora como esta, que por supuesto invito a leer y a estudiar, porque no solamente leer, bueno, no es la lectura fácil, es una lectura concienzuda, pero van a ver que es muy, muy gratificante, sobre todo en los capítulos que, bueno, en mi caso, en los capítulos que más me interesan. Así que las felicito también a las autoras y bueno, la felicito a la coordinadora por esta obra. Ser breve, porque nosotros somos dos para hablar del mismo texto. Bueno, primero les quiero presentar al grupo Grefo, que funciona en el Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas y que es un grupo que hace estudios fonológicos. O sea, se reúnen, discuten, debaten, elaboran trabajos de investigación y, muy importante, han hecho la revisión, la edición de Cordeva, que es el corpus de Buenos Aires, un corpus oral de acceso abierto, está en la colección Arcas de la facultad. O sea, si ustedes ponen Arcas Cordeva, van a poder leer, deleitarse, escuchar el corpus. Bueno, Mariana Palmieri, que en este momento está coordinando el grupo, Virginia Ñeco, Diana Caldiz, Sara Moyano, nuestra recordada Andrea Androu, y algunas integrantes nuevas que pronto vamos a conocer. En cuanto a Cordeva, ya les dije que son materiales genuinos para la exploración lingüística a través de conversaciones espontáneas. O sea que es un corpus sumamente valioso para todo aquel que quiera hacer estudios en los distintos niveles del lenguaje. El aporte de Adriana Caldiz al texto se llama mira vos qué bien, a propósito de la prosodia del marcador de discurso mirá y sus instrucciones polifónico-argumentativas en clave dialógica. Entonces, como el título dice, está enmarcado también dentro de esta teoría que propicia el texto y entonces tiene que ver con todo lo argumentación y lo dialógico. La lectura me resultó compleja porque no soy fonóloga, pero me interesó muchísimo y entonces traté de resumir los principales aportes del artículo. Entonces, en primer lugar, el aporte general e importante es decidirse a estudiar la prosodia, porque nos sirve especialmente para los estudios lingüísticos en general y porque ha sido poco trabajado en el país. Tenemos pocos fonólogos y fonólogas. Entonces, me parece muy importante el grupo Grefo y me parece muy importante este tipo de producciones. Me pareció también muy feliz la idea de ampliar un corpus que había sido trabajado, 24 conversaciones, a un corpus mayor de 42 conversaciones. O sea, me parece sumamente importante cuando tenemos ciertos resultados en un corpus, poder cada vez más ampliarlo para saber si esto, o sea, para controlar nuestros propios resultados. En segundo lugar, me pareció relevante asignar a la prosodia aportes significativos y hacer un análisis fonosemántico. O sea, yo considero que todos los elementos
del lenguaje en la comunicación humana son significativos. No hay elementos que no tengan significado. Por ahí vemos en algunas gramáticas preposiciones con significado, sin significado. La comunicación requiere que cada gesto lingüístico tenga una connotación, tenga un significado, así que me parece sumamente relevante decir, bueno, yo parto de la visión de que los fonos, la prosodia tiene significado y aporta al enfoque dialógico, argumentativo, porque es un enfoque comunicativo. Por supuesto, la elección del corpus y la visibilización de las posibilidades del mismo. Tenés un magnífico corpus ahí y además visibilizar que este corpus da para mucho. Y la visibilización primera está en mostrar que podés contrastar con el mismo corpus contextos mirativos y contextos no mirativos a partir de la misma forma, ¿no? O sea que eso es el placer del lingüista, es encontrar esos pares mínimos, ¿no? Si tenés el par mínimo en el mismo corpus, es un hallazgo. En cuarto lugar, me pareció muy relevante que hayas partido de unidades tonales. O sea, como lingüistas tenemos la obligación de señalar cuál es nuestra unidad de análisis, ¿no? Entonces, la unidad tonal, los rasgos sonoros para demostrar la influencia de la prosodia en las inferencias de mensaje. En quinto lugar, me pareció también muy digno de destacar el hecho de que indagues en la hipótesis mayor fuerza ilocucionaria corresponde a mayor intensidad. Y eso me parece que lo vas mostrando. Y por último, me pareció interesantísimo que pusieras el ojo en las causas complejas de la tonalidad, porque posiblemente se trate de fenómenos lingüísticos como un continuum, y creo que te abre un camino importante a futuras investigaciones ese tema. Así que yo creo que el texto merece admiración, lo has hecho con mucho interés, con mucha profundidad, y además, bueno, tenemos que nombrar también a la profesora Ñeco, que ha trabajado con vos en otros análisis previos, así que me parece muy serio el recorrido. Así que te felicito, le doy la palabra a Adriana, y yo creo que después de Adriana podemos discutir un poco. Podríamos discutir un poco en qué podría pasar en futuras investigaciones civiles, si te interesa. Bueno, yo me quiero sumar a las felicitaciones a María Marta, al equipo. El volumen está divino. Y bueno, conociendo el trabajo de María Marta y su fuerza, bueno, todo es impecable, y es impecable también lo que ha ido construyendo con sus discípulos, colegas. Así que esto es muy importante. Como señaló Angelita, voy a referirme al texto de Adriana. Bueno, por una cuestión personal me interesa la cuestión del mediativo. En primer lugar, me parece muy interesante pensar una cuestión evidencial, ¿no? Sin pensar estos usos que pertenecerían a ese gran universo que conocemos como evidencialidad, sumándole la cuestión prosódica, ¿no? Me sumo a lo que decía Angelita, creo que ese es un plus que ofrece el análisis para los que estudiamos estos temas. Es verdaderamente un aporte desde mi
conocimiento limitado, inédito. Es decir, creo que nosotros, en lo referido a los estudios sobre evidencialidad en el español, han tenido así como un boom en los últimos 20, 25 años, y yo desconozco un trabajo de este tipo, por lo tanto me parece que ahí hay todo, ¿no? Como que lo que anticipaba Angelita, esta idea de un camino a recorrer, pensando cómo esas inferencias, ¿sí? Y ya metiéndome en el mirar, ¿no? Es decir, cómo llegamos a pensar, a extraer del enunciado la posibilidad de que no sea ¿no? esa fuerza que nosotros conocemos habitualmente para la forma mirar, ¿no? No hay ahí una orden, una indicación, sino que hay otra cosa. ¿Cómo llegamos a inferir que en todo caso hay sorpresa, etcétera? Entonces me parece muy interesante, porque además yo pensaba, bueno, la escritura, ¿no? Vos lo señalás, el tema del énfasis a través de los signos, etcétera, nos pone en otro plano, ¿no? Trabajar con este corpus. También rescato lo que dice Angelita, me parece sumamente interesante la construcción de este corpus, pensar en un espacio que se va nutriendo y que va ofreciendo distintas alternativas. En este punto me parece muy interesante. Por otro lado, creo que esta forma que analiza la profesora Caldís es muy interesante, y bueno, yo como no había tenido acceso al libro, había visto tu capítulo sobre el pluscuamperfecto, porque pensaba citarlo. Digamos, hay muchos trabajos que toman ciertos usos del pluscuamperfecto como un evidencial de tipo mirativo, es decir, va para la sorpresa, son los ejemplos que citó María Marta. Y el caso de la forma mirá me parece muy interesante, y ahí podríamos empezar a construir la discusión, porque creo que el verbo mirar es un verbo que, si tomamos las clasificaciones posibles, es de corte sensorial, ¿no? Es decir, tiene que ver con la evidencia directa. Entonces, tiene una carga semántica que favorece, ¿no? Esta inferencia de, bueno, esto no lo sabía, o esto va en contra de lo que pensaba, o de golpe me encuentro con algo, ¿no? Esta es la idea del mirativo, es decir, me encuentro con algo que no pensaba, que no sabía, o que iba en otro sentido, y digo, mira, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una complementación que tiene que ver con la carga semántica del verbo. Yo no creo que la pierda, pero bueno, podríamos empezar a discutir, sino que creo que es esa carga semántica sumada a una prosodia, pero además a un contexto, ¿no? Es decir, esto que decía María Marta es central, es decir, y para los que hacemos variación también, es decir, pensar que llegamos a esa inferencia porque hay un contexto previo, un contexto posterior que permite construir ese valor diferenciado en términos de lo que se espera habitualmente. Es decir, también esto que señalaba Angelita, es decir, en el análisis es muy interesante porque lo que hace la profesora es marcar, bueno, cuáles son los contextos esperados en los que habitualmente entra un mirar y cuáles son estos otros contextos, ¿no? Y ese análisis nos permite entender esta hipótesis del mirativo. Sobre todo porque, bueno, acá lo que voy a decir me hago cargo yo, creo que en este caso y en el mismo caso del pluscuamperfecto, del imperfecto, son usos no esperados, es decir, son usos diferenciales, si queremos poner un rótulo cualquiera, en función de lo que yo entiendo que sucede en español, y es que el español no tiene morfología específica para la evidencialidad. Entonces hay una explotación diferenciada, y ahí me parece que el análisis permite, así como una especie de lupa,
advertir estos usos particulares. Y además lo que me parece interesante es que estos análisis permiten tener herramientas para entender cómo llegamos a estas inferencias. Es decir, porque muchas veces, y esto sobre todo aparece cuando trabajamos en las clases, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, me parece, porque lo vi. Entonces, cuando hacemos un análisis profundo acerca de cómo se combinan las formas, de qué es lo que está dicho, qué es lo que no está dicho, cómo llegamos a esas conclusiones, ahí tenemos más herramientas para entender la construcción del discurso, ¿no? Entonces, me parece que todo este tipo de análisis, estos trabajos, que pueden parecer trabajos muy específicos respecto de determinado corpus o de determinado problema, también nos aportan en términos generales una manera de pensar el lenguaje, una forma de abordarlo, que en muchos casos se transforma en piedra de toque, ¿no? Es decir, bueno, con estos trabajos podemos empezar a pensar otros problemas, con otros corpus, ¿sí? Y en este punto me parece muy interesante, porque además este trabajo suma a otros trabajos ya realizados sobre el verbo mirar, otras tesis que se han publicado y que se han defendido, y es un aporte en este sentido. Con lo cual, bueno, nuevamente felicitarte, Adriana. Creo que ahí ya están las dos, ¿no? Creo que ahí hay como una dupla para pensar el problema, que ha sido muy pensado para situaciones particulares sobre contacto lingüístico, pero también es muy interesante verlo en hablantes monolingües, porque bueno, es una explotación que hacemos todos los hablantes de esta lengua, ¿no? Independientemente de, bueno, los contextos y las frecuencias. Así que, bueno, a mí me encanta el tema, así que me encantó el trabajo y, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el centro es muy importante tener este grupo de gente que esté haciendo fonología, y tengo que hacer un agradecimiento general porque la gente de lenguas modernas antes estaba como más separada de la gente lingüística, y el centro se colmó de gente de lenguas modernas, ¿no? Que son más que bienvenidas porque tienen muchísimo para aportar. Y esto me hace pensar que están trabajando cada vez mejor. Así que bueno, mis felicitaciones. Yo la preguntita que quería hacer, que es para María Marta, para vos también, porque lo estuve pensando, claro, las lecturas disparan pensamiento y cuando son buenas. Y yo estuve pensando, a ver, mirar y ver, ¿tienen en realidad el significado de fijar los ojos? ¿O tienen un significado más profundo? Porque con haber también hacemos lo mismo, ¿no? O sea, no mirativo, pero por ejemplo, a ver, veamos este concepto, veamos esta actitud, veamos esta manera de actuar. O sea que por ahí podríamos replantearnos, o sea, nosotros participamos de una forma de ver la lingüística que se llama Escuela Lingüística de Columbia. Para ellos, la tarea, la obligación del lingüista es buscar el significado de las formas, porque no está dado, porque lo sabe el hablante, porque lo aprende, lo infiere desde la primera infancia, pero no lo va a decir porque no es consciente. Y entonces nosotros tenemos que sacar a la conciencia esos significados del hablante. Entonces, claro, tu trabajo sobre mirar me disparó ver. Digo, con ver hacemos también. Entonces, está bien, son metáforas, van a decir ustedes, ¿no? Pero puede ser que el verbo, que haya como un continuum de percepción,
con distintos verbos, mirar, fijarse, ver, y que en ese continuum de percepción haya significados más que no tengan que ver con fijar los ojos. Lógicamente, el 90% va a ser fijar los ojos, pero hay todo. Sí, no, pero el recorrido, digamos, en todo caso, de lo más físico a lo más intelectual. Y uno puede decir, ya veo lo que Ya veo lo que querés decir. ver a los ojos, Y ¿no? con oír y escuchar es lo mismo, Claro. porque nosotros también A ver, ¿qué decimos, dijimos? Bueno, eso es más oído, ¿no? Los españoles, oiga. Claro, Oiga, oiga, es oiga. una forma de llamar la atención. Sí, A mí me parece, percepción. sí, siempre, siempre con la percepción. ¿no? O sea, Por que eso todo ese grupo de ver, ¿no? Tiene ese todo. claro. A mí lo de mirar y ver, eso de la percepción, ¿no? Pues se dice, ¿no? Que mirar es la percepción, ¿no? Con una atención y ver, ¿no? Pero en realidad a ver, tiene un rasgo de agentividad que no tiene ver, ¿no? Cuando vos decís, a ver, Sí. es como que hay, como no, creo, es como una, digamos, si la enunciación, ¿no? En términos del enfoque dialógico, sería algo así como, vos me preguntas, digo, bueno, a ver cómo te lo explico. Es como que la enunciación se muestra a sí misma como reflexión, o sea, hay un posicionamiento de reflexión, ¿no? El posicionamiento es reflexivo, o sea, el sujeto que aparece ahí es un sujeto que dice, tengo que reflexionar antes de Y me contestar, ¿no? me hago cargo de lo que voy a decir, ¿no? Y entonces, o sea, hay como una situación inicial que vos registrás, pero que necesitas registrar más activamente, ¿no? Que más mayor agentividad en haber que en ver en todo caso, ¿no? Sí. Que es acostado, ¿no? Vamos a ver. Claro, que viene además de la perífrasis, Lo ¿no? interesante es que elegimos ver, no elegimos otra cosa. Claro. ¿No? Porque yo podría decir, a reflexionar. No, No funciona. Pero a ver, funciona. Y el niño lo aprende desde pequeño. Y va infiriendo el significado. pero se combina, ¿eh? A ver, reflexionemos. A ver, por supuesto. A ver, porque ver significa reflexionar. Ahí tenemos dos usos, no sé si son dos usos, pero a ver, reflexionemos, un senso. Eso. Yo también. Pero yo digo, a ver, lo que yo te quiero decir es descender. Para abajo. Cuando hay un objetivo de reformular algo, o sea, lo digo con un tono descendente. Y cuando, a ver, se usó. Y a ver. Pero ese decime, ¿no? Es como decime. Claro, pero es la misma frase. Sí, pero tiene la prosodia, eso. Claro. Y el significado diferente o la inferencia diferente. Eso, a ver, y el significado que aporta la entonación o el tono, todo eso. Claro. Sí, porque hay una diferenciación. La prosodia es lo que te determina después el sentido más específico, ¿no? Si está detenido, si sube, si baja, ¿no? Mucho más al otro. Sí. Por eso el tono ascendente, Así. cuando es, a ver, Sí. Angelita lo usa mucho, ¿eh? Sí. Por eso yo ya pienso, hay más intensidad, me preguntas algo y digo, bueno, a ver, y ahí es lo que vos decís, ¿no? El descenso, porque es la autorreflexión. No, llamo al otro al orden, Claro. a la reflexión. Sí, porque la jerarquía también está dada. No, claro. Claro, pensaba que era mi colega, ahora me doy cuenta que no. Siempre voy a ser su discípula. A ver, Adriana, crece, Adriana, a ver. Así es. No, ya que hablamos de esto, algo que también me quedó pensando, me quedó bailando, es que a ver, porque yo tengo que entender esto sobre la tonalidad parece que para los casos que vos estudiás no discrimina. Lo que discrimina es la intensidad, ¿no? A ver, contá. En el caso de mirar esto, o sea, ¿por qué esto? Mirar. El tono descendente, cuando hay está otro,
Sí. Cuando está usando el imperativo. Sí. Cuando es un marcador de discurso admirativo, el tono es ascendente, el 99% de los casos. Claro. Ahora, después, entre las frases, mira vos, Sí. el tono es el mismo, o sea, la frase entonativa tiene un ascenso y un descenso. Mira vos. Pero lo que marca la diferencia entre si se trata de un admirativo por algo novedoso o por algo que contra la expectativa o por el alto grado en el que se presenta es la intensidad con el que se reduce. Más allá de que se no valor, ¿no? Eso me parece interesantísimo en el análisis que haces, ¿no? Es decir, me parece que es muy refinado ese análisis. ¿Sabes por qué? Lo hicimos con Cristina Nieto, buscamos en el informe de mejores presentaciones, no encontramos diferencias en el tono. Claro, porque en realidad nosotros empezamos con el trabajo tuyo surge, ¿no? Por un trabajo que hemos hecho con Manuel sobre y entonces yo tenía la sensación de que efectivamente nosotros hemos distinguido estos tres casos de Mirá, ¿no? El de contraexpectativa, el de sorpresa y el de alto grado. Y entonces le habíamos pedido a Mariano, que no sé si sigue estando ahí, que es el dramaturgo del grupo, que da clases en la UNA, que les pidiera a sus estudiantes, nosotros con Manuel sentíamos que había una diferencia, que era el contraexpectativa, era el circunflejo, el otro era como que tenía, no sé. Entonces le dimos al grupo de Mariano para que los actores leyeran, ¿no? Estos contextos, cuando era novedoso, y daba perfecto, ¿no? O sea, suspensivo, ¿no? Era eso lo que vimos. Pero cuando Adriana empezó con el corpus real, no vio esas mismas diferencias, ¿no? Y ahí la diferencia no estaba en que uno era suspendido como creíamos y circunflejo, sino en la intensidad, eso es lo novedoso. Los patrones entonativos sí se repetían, porque no hay que había una refutación de lo anterior, pero sí... Pero no era tan evidente como en la lectura. Claro. A mí lo que me llevó a seguir estudiando porque algo tiene que ver. Por eso amplié el corpus y dije, bueno, evidentemente con el tono de la no va, y empecé a analizar la intensidad. La duración no, porque ya con Cristina Nieto también había propuesto que la duración del segmento de la literalidad es una condición necesaria. Entonces yo digo, qué lindo, siempre va a haber un segmento que sea de ¿no? De eso no teníamos duda, había educación. Había un tono que se repetía en todos los casos de mirabilidad. Entonces, ¿qué más? ¿Qué es lo que nos faltó? En la lección faltaba analizar, medir en decibeles la intensidad de todas esas emociones que fue un trabajo muy grande. Sí, claro, y esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. Y desde la perspectiva esta que se llama Phonology of Human Behavior, o sea, considerar que la fonología tiene que ver con el comportamiento humano, ¿se te ocurre cuál podría ser? Seguro que se te ocurre a mí. ¿Por qué a más intensidad, o sea, la relación entre la intensidad con el tipo, con la causa? Yo creo que tiene que ver con la gradualidad. La gradualidad, pero... Pero una cosa es que digan algo que yo no sabía y que a mí no me causa demasiada sorpresa, grado de sorpresa. Eso. ¿Y cómo sería? ¿Más intensidad, más grado de sorpresa? Podría ser, no sé, porque cuando uno reacciona ante el grado alto con el grado que presenta, mirá qué bien, la intensidad es mayor. ¿No? Y en el alto grado... Porque eso se junta con el alto grado, porque el alto grado tiene siempre intensidad. Claro, intensidad alta. Claro, el alto grado tiene eso, ¿no? Uno puede decir, esto es espectacular. Porque claro, y entonces las emociones. O sea que va en línea con esto de comportamiento humano, porque a más alto, más subjetividad, más gestualidad, más tenemos acentos, ¿no? Que de toda una serie de temas cuando ordenamos podemos levantar la voz. Son formas más. A ver.
Era que no se sabía que decías eso. Bueno, le voy a dar una confesión, no sé si tendrá que ver o será demasiado desubicado. Yo digo mucho mira vos. Y alguna vez una persona me dijo, "Vos cuando me decís mira vos, me doy cuenta que vos no estás escuchando lo que te estoy diciendo." Parece que y me lo dijo alguien, ¿eh? O sea, eso también hace que uno diga, ay, que estoy transmitiendo con ese miramor, ¿no? O sea, fíjense también cómo tiene que ver con el comportamiento. Esto me hace acordar, te pregunto, Ana, si era argentino. No, pero los contraejemplos, Adriana, son muy importantes. Es interesante. Pero que también tiene que ver con lo estilístico, ¿no? O sea, la actualización de ese miramor según la persona. No, yo me pregunté si era argentina que te hizo eso, porque me acuerdo de Pepe Portolés, pobrecito que en paz descanse, murió joven, realmente terrorífico. Bueno, pero vino para, ¿te acordás cuando hice el coloquio de marcadores, allá en 2010? Vino, bueno, es un tipo encantador, que le invité a comer a casa, ¿no? Y entonces, bueno, se reía, por supuesto, ¿no? En español, ¿no? Se reía de cómo hablábamos los se burlaba. Entonces decía, ¿sabes cómo dice un argentino que quiere comprar dentífrico, pasta dentífrica? Dice, deme cuélgate. Bueno, pero no sé que lo que me contó fue que tenía una alumna, esto de los marcadores de discursos es un temazo, tenía una alumna que, bueno, él daba clase y la chica le decía, claro, decía. Y él decía, pero yo me maté pensando esto, me dice que es claro. Digo, claro, él descubrió que claro, para nosotros quiere decir, o sea, es un descubrimiento, claro, ¿no? Para el español, para el madrileño, claro, es obvio, obvio, significa obvio. Entonces decía, pero esta es una desfachata. Qué gracioso, y lo mismo con los marcadores, ese es mi gran tema es el igual. Que para nosotros es ¿no? O un de todos modos, ¿no? Bueno, pero para los españoles, claro. Me acuerdo que una vez me habían pedido que diera una reunión de profesores en la Complutense y una charla sobre la negación. Y entonces les cuento un ejemplo que había visto en Salta, que decía a las mujeres, para explicar la negación, mi ejemplo de la negación, a las mujeres no se las golpea, punto, abajo, igual no entienden. Bueno, la gente en la Argentina le llama la atención, ¿no? Porque es machista, digamos, no mucho, pero es como una cosa que está como, hay un juego de palabras, ¿no? Igual no entiendo. Bueno, mira, lo que yo quería explicar es que la negación se reinterpreta, ¿no? O sea, tenés la negación de que no hay que pegarles y después igual no entiende, ¿para qué le vas a pegar? O sea, ahí está como el chiste, ¿no? Y los españoles no la casaban. Yo digo, pero ¿por qué no entienden? ¿Qué les pasa? Bueno, y ahí descubrí que para los españoles igual quiere decir quizás. O sea, nada que ver. Sí, claro. Nada que ver. Quizás no entiendo. Yo puedo decir, ¿cuántos van a venir? Igual 20. Entonces uno se da cuenta, ¿no? De que ahí no va. Pero en otros contextos sí se pueden usar los dos, pero sí, decimos cosas totalmente distintas. Y no hay diferencia de prosodia aquí. Te das cuenta que lo dicen igualmente. Pero estas cosas de los marcadores es un temazo. Tenemos que hacer otro coloquio. Está buenísimo. No hay que hacer unas nuevas rutas de la lingüística, invitar a los más jóvenes, para que los textos vayan algún día mostrando la evolución en la Argentina, ¿no? De los lingüistas, que somos pocos y nos conocemos mucho. Bueno, el otro día fui a comprar a la verdulería y una señora, pero no sé qué dijo, y le dije, le contesté con algo lingüístico. No se preocupe, señora, esto es así, usted tiene derecho, no sé qué. Y me dice, usted sabe de esto, yo soy muy amiga
de una lingüista cordobesa. Digo, si me decís el nombre, seguro que la conozco. Y sí, claro. Así que después me mandó saludos. Y todos estos hay muchos estudiantes aquí, ¿o son estudiantes muchos? Ajá. De lingüística. ¿Del área no? De doctorado en Ah, de inglés. inglés, Bueno, qué pero bien. tienen la impronta, ¿no? De lingüística, ¿no? Está muy bien. Bueno, y les pareció ese motivador para seguir trabajando ustedes y hacer estas cosas y discutir y pasarla bien discutiendo. Es muy interesante escucharlas a ustedes discutir, Claro. porque es algo que nos interpela a todos y no podemos ver a la vida algo que tenemos todo el tiempo para analizar. Buenísimo. Y es un material interesante para analizar en corpus, todo el tema de los falsos amigos, de las traducciones, ¿no? De los falsos amigos, justamente pensando que el efecto es el mismo en castellano que en inglés, por ejemplo. Hay muchísimo material para tratar. O sea, en todo lo que es estructuras comparadas, retórica, enunciación, reenunciación, traducción, hay muchísimo. Hay todo un campo bastante virgen. Está todo sin hacer. Exacto. No se preocupen. Es bueno eso, es bueno. Claro, no se preocupen. Muy bueno. Bueno, estamos por Muchísimas gracias terminados. a la universidad por habernos recibido hoy y gracias a todas las presentes y por supuesto a los autores del libro que, bueno, que es como lo han hecho momento, posible. sí, que es el cierre de una etapa, pero también es el inicio de lo que sigue, siempre hay más para adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes.